Miedo de ir a clases ante amenazas de tiroteo. Las últimas 2 semanas fueron de terror para los padres y estudiantes de la escuela secundaria de Fort Mill en Carolina del Sur, luego de que recibieran mensajes escritos amenazándolos de tiroteos en los baños. Inmediatamente se volvieron virales en las redes sociales y tomadas muy en serio por parte de las autoridades y también por parte de una familia de hondureños, a quienes después de ellos les cambiaron los planes y la vida. Una familia de hondureños quienes prefieren guardar su identidad por seguridad cuentan la historia que los llevó a tomar difíciles decisiones tras conocer que la escuela de su hija estaba siendo amenazada de tiroteo por estudiantes de la misma, cuando apenas sus hijas cursaban tan solo un mes de clases en Estados Unidos. Se volvió a revelar el temor más grande para mi hija. Antes de venir ella me manifestaba que en nuestro país pues no ocurrían esas cosas y yo le decía que las probabilidades de ir y estar en una escuela con un problema de esta similitud, las posibilidades eran muy mínimas. Si dividimos la cantidad de escuelas que hay a las que vamos, a las posibles que podemos ir, las probabilidades son inferiores a uno. Y bueno, se transformó en un temor ya del 100% cuando empezaron las amenazas. Joven hispana nos relata su temor de estudiar en Estados Unidos. Para empezar, la experiencia en la escuela en general no fue mala. Los maestros, todos bien amables. Los estudiantes eran tranquilos, pero como estudiante siempre tenía la preocupación que entrara alguien a la clase con una pistola y yo no saber qué hacer. Entonces entraba a una clase nueva y procuraba sentarme cerca de una ventana por si alguien entraba por la puerta, salirme por la ventana. O cuando iba a los pasillos me ponía solo un audífono porque si me ponía los dos no iba a poder escuchar mis alrededores. Y pues sí, esa constante presión y estrés de qué puede pasar o qué pasará si alguien entra a la escuela. Su desconfianza estuvo presente mucho antes de llegar a Estados Unidos porque conocía a través de las noticias a los terribles ataques dentro de las escuelas en los últimos años. Yo siempre tuve miedo porque cuando yo estaba en mi país, yo siempre escuchaba todas las historias. Yo incluso seguía los casos cuando pasaba un tiroteo en una escuela, yo seguía los casos en línea. Y sí tenía ese miedo que pasara algo, pero también estaba ese pensamiento de las posibilidades que pase algo en mi escuela son un poco bajas por el número de escuelas que hay en los Estados Unidos. Pero siempre fue una preocupación para mí. La situación la llevó a pedirle a sus padres que la regresaran a Honduras porque sentía miedo de volver a la escuela. Bueno, yo les dije que mejor no hubiéramos quedado allá porque allá no pasaba eso, no tenía ese miedo, nunca he sentido ese miedo. Al llegar aquí fue un estrés de más que tuve y les dije que no me mandaran más a la escuela, que yo no me sentía bien. Desde la primera semana de clases, la joven estudiante tuvo que enfrentarse a otra realidad a la que no estaba acostumbrada. Eso pasó en el segundo día de clases, que se me acercó un niño y me preguntó si yo quería lo bueno, así lo dijo en inglés, que si yo quería lo bueno, y refiriéndose a droga, no sé qué tipo de droga, pero refiriéndose a droga, yo solo le dije que no, y les conté a mis papás. El jueves pasado, los representantes de las escuelas del Distrito Escolar de Fort Mill recibieron un correo del superintendente anunciando que las autoridades dieron con los responsables de las amenazas escritas en los baños de las escuelas y fueron identificados 2 jóvenes, uno de 16 y otro de 14 años, quienes ahora enfrentan cargos de amenazas y vandalismos. Las clases se llevaron a cabo con total normalidad desde el viernes. Sin embargo, los padres de la joven estudiante, tras la experiencia, decidieron que lo mejor será regresarla a Honduras hasta terminar el bachillerato. Me puse a recordar que la etapa más bonita de mi vida fue la del colegio. Entonces, que no era justo para ella que no la pudiera vivir. Entonces tomamos la decisión de regresar a nuestro país, ¿verdad? Para que ella pudiera disfrutar su etapa de colegio como todo el mundo tiene derecho. Desde Fort Mill para Progreso Hispano News, Hazel Petrelli.